con tan solo 10 años, se casó con un hombre mayor. Lo que sucedió después te hará llorar. Era una tarde cálida en el pueblo de San Juanito, y las casas de adobe parecían reflejar el calor sofocante que dominaba el aire. Dentro de una de esas casas modestas, Mariana, con tan solo 10 años, jugaba distraída en el suelo de tierra, ajena a la tensión que llenaba la habitación contigua. Sus padres, Rosa y Miguel, susurraban preocupados, discutiendo un asunto que ella aún no comprendía. La niña inocente no imaginaba que su futuro ya estaba siendo decidido, sin que ella tuviera voz ni voto. Rosa y Miguel estaban desesperados. La cosecha de maíz y frijol apenas rendía lo suficiente para alimentar a la familia, y las deudas de Miguel con vecinos y comerciantes se volvían insostenibles. Sin una solución drástica, no había forma de salvar a la familia. Ante este panorama, los dos padres llegaron a la única conclusión que les parecía viable: necesitaban casar a Mariana. Aunque era común la práctica de casar a las niñas jóvenes, ellos habían planeado esperar un poco más. Sin embargo, las circunstancias económicas forzaban a muchas familias a hacer lo mismo, pues cuando una hija se casaba, el novio solía ofrecer una dote en dinero a la familia de la novia. Para Rosa y Miguel, esa era la única forma de asegurar el sustento de la familia y saldar las deudas que amenazaban con destruirlos. Así comenzaron a buscar pretendientes para Mariana. Pronto encontraron a un hombre en el pueblo vecino, un agricultor de 33 años que parecía ser el esposo ideal. Era respetado, tenía tierras y, sobre todo, poseía estabilidad financiera, algo que Rosa y Miguel ansiaban desesperadamente. Parecía la solución perfecta, un hombre con bienes que no solo podría mantener a Mariana, sino también aliviar las dificultades económicas de la familia. Sin embargo, antes de que se concretara el acuerdo, don Julio, un amigo cercano de la familia, se enteró de los planes. Don Julio era un comerciante local conocido por su calma y discreción. Tenía 30 años, 20 más que Mariana, y siempre había sido visto como una figura reservada, pero de gran respeto y éxito en el pueblo. Visitaba con frecuencia la casa de Rosa y Miguel para conversar sobre los negocios de la región y los desafíos de la vida en San Juanito. Al escuchar que los padres de Mariana estaban a punto de casarla, algo se removió dentro de don Julio. Sabía que pronto se tomaría una decisión y sintió un impulso irresistible de actuar. Quizás fuera la cercanía con la familia o tal vez algo más profundo, pero don Julio no pudo quedarse de brazos cruzados ante el destino que se trazaba para Mariana. Esa misma tarde, sin dudarlo, decidió actuar. Fue a la casa de Rosa y Miguel, se sentó a la mesa de madera simple, y con su voz firme y ojos fijos en los padres de Mariana, hizo una propuesta que tomó a todos por sorpresa. Él, que siempre había sido comedido en sus palabras, fue directo al grano. Si ya van a casar a su hija, dijo, que sea conmigo. El silencio que siguió fue casi palpable. Miguel y Rosa se miraron, asimilando las palabras de don Julio. Nunca habían considerado esa posibilidad. Don Julio siempre había sido una figura respetable, alguien que, aunque reservado, demostraba ser una persona de confianza. Conocían su reputación en el pueblo y sabían que, económicamente, estaba mucho mejor que cualquier otro pretendiente que pudieran encontrar para Mariana. Miguel fue el primero en romper el silencio, su voz aún llena de incredulidad. ¿Estás hablando en serio, don Julio? Miró a su amigo como si intentara encontrar en las facciones del comerciante alguna vacilación, algo que lo hiciera dudar de aquella propuesta. Pensábamos que ya teníamos un pretendiente, pero, tienes razón. ¿Quién mejor para cuidar de nuestra hija que tú? Rosa, aún sorprendida, pronto asintió, comprendiendo rápidamente lo que aquello significaba. Don Julio era un hombre con recursos, un amigo de larga data y, sobre todo, alguien en quien confiaban. No sería necesario arriesgar la vida de su hija con un extraño de otro pueblo. Para la familia de Mariana, esa era la elección más sensata y segura. La decisión se tomó allí mismo, en esa calurosa tarde, sin consultar a Mariana, sin preguntar lo que ella pensaba o sentía.
A los 10 años, su destino estaba sellado. El matrimonio ocurriría y sería entregada a don Julio, un hombre que, al menos a los ojos de su familia, podría brindarle una vida de seguridad financiera. Para Rosa y Miguel, el alivio económico y la garantía de que Mariana estaría en buenas manos era lo único que importaba. Pero para la niña, esa decisión marcaba el inicio de un camino lleno de incertidumbre y miedo. Mientras jugaba en el suelo de tierra, Mariana no imaginaba el rumbo que su vida estaba a punto de tomar. La inocencia de la infancia aún llenaba sus días, pero todo estaba a punto de cambiar dramáticamente. El matrimonio que, para sus padres, era la salvación, para Mariana significaba el fin de su libertad. Los preparativos comenzaron rápidamente y Mariana apenas tuvo tiempo de procesar lo que sucedía a su alrededor. Fue llevada por su madre y algunas vecinas para ser vestida, como si se tratara de un día de fiesta común, pero la niña sabía que no lo era. Rosa, su madre, intentaba ocultar la tristeza detrás de una sonrisa forzada mientras ajustaba el sencillo vestido blanco que habían cosido apresuradamente para la ocasión. Le colocaron una corona de flores en la cabeza, un adorno que, en otras circunstancias, la habría hecho sonreír, pero ahora parecía un peso que oprimía su frente. Mariana no entendía lo que sentía. El miedo y la confusión eran constantes en su mente, pero, al mismo tiempo, había una incredulidad casi surrealista. ¿Cómo podía eso ser real? ¿Cómo una niña de 10 años podía convertirse en la esposa de un hombre que, en otra vida, podría haber sido su padre? Se miró en el espejo y apenas se reconoció. La niña que solía correr por los campos ahora estaba vestida como una novia, lista para un destino que no entendía. El vestido era bonito, pero pesado. No por su tela sencilla, sino por el significado que llevaba. Mariana sentía su corazón apretarse, y sus ojos, siempre tan expresivos, ahora estaban apagados, llenos de temor a lo desconocido. Afuera, la pequeña ceremonia ya estaba lista. Un altar improvisado se había montado en el centro del pueblo, entre la iglesia y la plaza principal. Pocas personas fueron invitadas, solo los más cercanos. Todo era muy discreto, sin alarde, pero lo suficiente como para que todo el pueblo hablara. El matrimonio de una niña tan joven con un hombre 20 años mayor no pasaría desapercibido, y los rumores ya corrían entre los habitantes. Algunos pensaban que era lo correcto, que Julio era un buen hombre y que Mariana tendría una vida estable. Otros, sin embargo, no podían ocultar la incomodidad que les causaba la situación. Cuando Mariana llegó al altar, guiada por su padre, no podía sentir sus pies en el suelo. Era como si flotara entre un sueño y una pesadilla, sin saber con certeza si aquello era real. Al mirar a Julio, que la esperaba de pie, algo inesperado sucedió. Por primera vez, lo miró de verdad. No como el hombre que había ido tantas veces a su casa para conversar con sus padres, no como el amigo de la familia que conocía desde pequeña, sino como el hombre que, en unos instantes, sería su esposo. Hasta ese momento, los ojos de Julio siempre le habían parecido distantes, fríos, calculadores. Pero en ese instante, al verlo frente al altar, algo cambió. Había una profundidad en su mirada que ella nunca había percibido antes. Julio no parecía feliz, mucho menos entusiasmado con lo que estaba sucediendo. En realidad, lo que Mariana vio fue tristeza. Él estaba allí por obligación, por algún motivo que ella aún no comprendía, pero que no parecía estar relacionado con el deseo o la ambición. Había un peso en sus ojos, algo que Mariana no logró entender en ese momento, pero que sembró una duda en su corazón. La ceremonia continuó siendo simple y breve. Las palabras del sacerdote resonaban distantes, y Mariana, aturdida, solo repetía las instrucciones sin comprender. Cuando se pronunció el sí, no sintió alivio, solo la conclusión inevitable de un proceso decidido sin su voz. Esa noche, después de que los pocos invitados se despidieran y la pequeña fiesta terminara, Julio llevó a Mariana a la casa donde ahora vivirían. El camino fue silencioso, y Mariana sentía como la incertidumbre crecía con cada paso. La casa, de apariencia común, le parecía aterradora en ese momento.
¿Sería allí donde su vida cambiaría para siempre? ¿Dónde dejaría de ser la niña que corría por los campos para convertirse en la esposa de un hombre que apenas conocía? Al entrar, Julio fue directo al grano. Sin vacilar, llamó a Mariana para que se sentara con él en la pequeña sala. Las paredes de adobe parecían sofocantes esa noche y el silencio solo era interrumpido por el sonido del viento que soplaba por las ventanas entreabiertas. Mariana lo miraba, aún sin entender lo que estaba por venir. Su corazón latía con fuerza y el miedo la dominaba. Con voz grave y mirada seria, Julio dijo: «Mariana, nunca serás mi esposa de verdad». Esas palabras, tan inesperadas, tomaron a Mariana por sorpresa. Se quedó confundida, sin saber si aquello era bueno o malo. No sabía qué significaba no ser esposa de verdad. El alivio inmediato fue seguido por una ola de incertidumbre. ¿Qué quería decir con eso? Julio continuó, con su voz firme, pero con una tristeza que se reflejaba en cada sílaba. «Sé que tú no querías esto. Yo tampoco lo quería. Pero fue la única manera de salvar a tu familia. A partir de hoy, vivirás aquí conmigo, pero no como esposa. Te cuidaré como si fueras mi hija». Mariana no sabía qué responder. Las palabras de Julio sonaban extrañas, como si no encajaran en la realidad que ella imaginaba. En el fondo, se sentía aliviada. El pavor de ser tratada como esposa desaparecía, pero el miedo de estar sola con ese hombre, de no entender sus verdaderas intenciones, seguía ahí. No sabía si podía confiar en él. Todo era incierto, y la única certeza que Mariana tenía era que su vida jamás sería la misma. En los días que siguieron, la promesa de Julio se mantuvo. Él trató a Mariana con respeto, como si realmente fuera su hija. Sin embargo, la duda sobre sus sentimientos y sus motivaciones rondaba la mente de la niña. Con el tiempo, Mariana empezó a darse cuenta de que Julio cumplía su palabra. Desde el principio, él nunca la trató como esposa, a pesar de que eso era lo que todos en el pueblo creían. La fachada de un matrimonio se mantuvo para el mundo exterior, pero dentro de la casa, las cosas eran muy diferentes. Julio la trataba con respeto y cuidado, como si fuera su hija. Nunca cruzó los límites del acuerdo silencioso que habían hecho aquella noche en que ella fue enviada a dormir en una habitación separada. En lugar de ser una figura opresora, como Mariana temía al principio, Julio se convirtió en una presencia estable y, poco a poco, en una figura esencial en su vida. El primer gran gesto de Julio para mostrar su compromiso con el bienestar de Mariana fue matricularla en la escuela. Para alguien que nunca había tenido la oportunidad de estudiar, ese fue un acto de generosidad inesperado. Su familia jamás podría haberle brindado esa oportunidad y Mariana lo sabía. Sin embargo, el acto de Julio venía acompañado de una insistencia casi obsesiva. Quería que ella estudiara lo máximo posible, que aprovechara cada oportunidad para mejorar y crecer. Compraba libros, la alentaba a hacer preguntas y pasaba horas ayudándola a entender conceptos que hasta entonces parecían inalcanzables. Poco a poco, el trauma inicial del matrimonio forzado comenzó a disiparse. Mariana, que al principio se sentía atrapada en una situación de la que no podía escapar, empezó a ver un futuro diferente, un camino que no dependía del amargo destino que ella creía que estaba sellado. El ambiente opresivo que imaginaba que sería su nuevo hogar dio paso a una rutina de crecimiento y aprendizaje. Julio, con su carácter reservado y serio, comenzó a abrirse, revelando aspectos de su personalidad que nadie en el pueblo conocía. Aunque siempre había sido visto como un hombre severo y distante, Julio en casa demostraba una sabiduría práctica. Le enseñaba sobre la vida de maneras que ella nunca hubiera aprendido por sí sola. Mariana empezó a entender los negocios que él llevaba, las dificultades de tratar con las personas del pueblo e incluso sobre las sutilezas del mundo más allá de las fronteras de San Juanito. Más que lecciones sobre números y contratos, Julio la alentaba a soñar con el futuro, a pensar más allá de la pequeña realidad en la que estaban inmersos. Mariana, que antes pensaba que su vida estaría eternamente limitada al pueblo, comenzó a imaginar nuevas posibilidades. Por primera vez, sentía que podría escapar del ciclo de pobreza y dependencia en el que había nacido. Julio la inspiraba a aspirar a más, a no conformarse con lo que parecía ser su destino.
Pero al mismo tiempo, algo en ella permanecía inquieto. Mariana no lograba entender del todo las motivaciones de Julio. Él la había rescatado, le había dado una oportunidad que pocos habrían tenido, ¿pero por qué? ¿Por qué un hombre como él, que siempre parecía tan distante y preocupado solo por sus propios asuntos, se interesaría tanto en su futuro? Esas preguntas la atormentaban, aunque Julio nunca le daba motivos para desconfiar. Era consistente en sus acciones, pero nunca se profundizaba en sus sentimientos o intenciones. Mariana sabía que había algo más detrás de sus decisiones, pero no se atrevía a confrontarlo directamente. Prefería creer que él la veía como una hija, alguien a quien quería proteger, pero la verdad era que aún no lograba descifrarlo completamente. Mientras tanto, el pueblo continuaba mirando con desconfianza la relación entre ellos. Para los demás, Mariana era la joven esposa de Julio, un hombre mucho mayor, y lo que sucedía dentro de esa casa era un misterio que nadie jamás lograría entender. Los rumores corrían por las calles de San Juanito. Algunos decían que Julio era un hombre cruel y autoritario, que controlaba cada aspecto de la vida de Mariana. Otros pensaban que había algo extraño en ese matrimonio, que tal vez Julio era impotente o estaba enfermo, y por eso la relación nunca parecía tener los rasgos tradicionales de una pareja. Mariana sabía de los rumores, pero nunca le importaron. La vida que llevaba con Julio, aunque inusual, la hacía sentir segura. Sabía que el pueblo jamás comprendería la dinámica entre ellos, y de alguna manera prefería que así fuera. El secreto que compartían dentro de esa casa era algo que la protegía de las expectativas que el mundo exterior tenía sobre ella. Sin embargo, la tensión de lo que no se decía comenzó a crecer a medida que Mariana crecía. Se preguntaba hasta cuándo mantendrían aquella fachada. Fue entonces cuando, al cumplir los 16 años, algo sucedió que cambió todo. Una tarde, mientras Julio estaba fuera, Mariana entró en su oficina para buscar algunos documentos que él le había pedido. Era una tarea común, algo que hacía con regularidad. Sin embargo, ese día, un detalle que nunca había notado llamó su atención. Una carpeta vieja y desgastada, que siempre había estado allí en la esquina del escritorio, parecía diferente. Algo en la forma en que estaba dispuesta, más a la vista de lo habitual, hizo que su curiosidad se despertara. Mariana dudó por un momento, pero su curiosidad fue más fuerte. Al abrir la carpeta, se encontró con una serie de papeles, entre ellos un informe médico. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Empezó a leer, y lo que encontró fue devastador. Julio estaba enfermo, muy enfermo. El informe detallaba que tenía cáncer de estómago en estado avanzado, algo que él nunca había mencionado. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El comportamiento reservado de Julio, su insistencia en prepararla y su distanciamiento emocional ahora tenían sentido. Estaba muriendo. Una mezcla de ira, tristeza y compasión se apoderó de Mariana. ¿Cómo pudo ocultar algo tan grave? ¿Por qué la había mantenido en la oscuridad durante tanto tiempo? Esa tarde lluviosa, Mariana comprendió que su percepción de Julio cambiaría para siempre. No era solo el hombre que la había rescatado de un matrimonio forzado, sino también alguien que cargaba con su propio sufrimiento en silencio. Y ahora, ella entendía que su tiempo juntos estaba llegando a su fin. Nerviosa, salió de la oficina con el informe médico en la mano. Necesitaba respuestas y las necesitaba de inmediato. Encontró a Julio en la sala, sentado, con la mirada distante, como si ya anticipara el enfrentamiento. Cuando él la vio entrar con el papel en la mano, sus ojos, generalmente serenos e impenetrables, se llenaron de algo que ella no podía definir. Tal vez era resignación. Tal vez era alivio de finalmente no tener que esconder más ese secreto. No dijo nada de inmediato. Solo respiró profundamente y se preparó para contar la verdad. Mariana, parada frente a él, con el papel aún en sus manos temblorosas, no sabía si empezar a llorar o a gritar. Pero al ver el aspecto abatido de Julio, algo dentro de ella cedió, y simplemente se sentó, esperando que él explicara lo que había ocultado durante tanto tiempo. Sabía que estaba enfermo antes de casarme contigo, comenzó él, con la voz baja y ronca. Por eso nunca quise tener una esposa.
Mariana parpadeó, tratando de procesar esas palabras. Había un peso en ellas, como si finalmente la barrera que él había construido entre ellos se estuviera desmoronando. Julio continuó, no quería que nadie estuviera condenada a quedarse conmigo mientras yo moría. Nunca quise que tú, ni ninguna otra persona, estuviera atrapada con alguien como yo. Pero cuando tu familia me buscó, cuando vi que el destino que estaban preparando para ti era peor que lo que yo podía ofrecerte, hice lo que creí correcto. Hizo una pausa, el silencio solo interrumpido por el sonido de la lluvia afuera. El peso de sus palabras comenzaba a tener sentido para Mariana. Él la había protegido, pero a costa de su propia verdad. La había tomado en matrimonio, no por deseo o conveniencia, sino por una decisión moral que él creía que era la única salida. Vi en ti una oportunidad de impedir que fueras vendida a un hombre cruel, continuó él, alguien que podría no haber tenido las mismas intenciones que yo. Te veía como alguien que necesitaba proteger. No podía dejarte en manos de otro. Pero tampoco podía condenarte a vivir como la esposa de un hombre que no tendría mucho tiempo. La verdad era devastadora. Mariana ahora lo entendía todo. El sacrificio que Julio había hecho no era solo el de un hombre que intentaba evitar la soledad, sino el de alguien que llevaba consigo una sentencia de muerte y, aún así, había decidido salvar a una niña de una vida de servidumbre. Le había dado una oportunidad de ser libre, de tener una vida mejor, en lugar de dejarla en manos de otro hombre que no habría tenido las mismas intenciones. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por el rostro de Mariana. No sabía qué decir. Las palabras de Julio la golpeaban con una fuerza que no esperaba, y por primera vez, vio a Julio no como el hombre que la salvó de un matrimonio forzado, sino como alguien que también había sacrificado todo, en silencio, por ella. Te debo mucho más de lo que puedo darte, dijo Julio, con los ojos vidriosos. Pero sabía que esta era la única forma de asegurarme de que tuvieras una vida segura, lejos de los peligros que el mundo te ofrecía. Mariana lloraba en silencio. Por primera vez entendía el verdadero sacrificio que él había hecho por ella. No era solo un hombre que la había sacado de una situación terrible. Se había condenado a vivir sus últimos años en silencio, aceptando su enfermedad y asegurándose de que ella estuviera a salvo. Mariana prometió a sí misma en ese momento que se quedaría a su lado hasta el final. Julio había hecho todo lo posible para darle la oportunidad de ser libre, y ahora le tocaba a ella estar a su lado, para ofrecerle la paz que él tanto merecía en los momentos finales de su vida. Los años que siguieron fueron de gran aprendizaje y transformación para Mariana. A los 20 años, ya no era la niña asustada atrapada en un matrimonio que nunca deseó. Se había convertido en una mujer con aspiraciones y sueños propios, algo que jamás hubiera imaginado posible si su vida hubiera seguido el curso esperado. La educación que Julio insistió en que recibiera le abrió puertas a un mundo de posibilidades. Ahora, podía ver más allá de los límites del pueblo, algo que sus orígenes humildes tal vez nunca le hubieran permitido. Mariana se había vuelto una joven fuerte, decidida y llena de ambiciones. Para Julio, esos años fueron una sorpresa. Contra todas las expectativas médicas, su enfermedad parecía haberse estancado. Los médicos estaban perplejos por su resistencia, pues le habían diagnosticado una condición terminal años atrás. Cada consulta arrojaba los mismos resultados, la enfermedad no avanzaba como se esperaba. Julio, sin embargo, creía que la razón no era un error médico ni un milagro. Atribuía su longevidad a la relación que había construido con Mariana. La presencia de ella, su cuidado y el cariño que le ofrecía diariamente eran como una fuente de energía que lo mantenía firme. Era como si el amor que surgió entre ellos, aunque no fuera de marido y mujer, sino algo mucho más profundo, lo mantuviera vivo. Para Mariana, Julio se había convertido en una figura paterna. El hombre que la había rescatado de un destino terrible también se había convertido en su roca, en alguien que le había dado oportunidades y le había enseñado a navegar por el mundo. Tenían una conexión silenciosa, basada en el respeto y en el afecto que había crecido con los años. Cada día que pasaba, Mariana veía en Julio al padre que siempre había deseado, y tal vez más que eso. Él era su mentor, su guía, alguien por quien ella sentía una profunda admiración.
Julio sabía que el tiempo se estaba acabando. Aunque su enfermedad se había mantenido estable durante años, sentía como su cuerpo se debilitaba lentamente. El dolor regresaba de forma constante y su energía, que antes había sido alimentada por el amor de Mariana, comenzaba a desvanecerse. Cuando Mariana cumplió 20 años, Julio comprendió que el momento que había estado evitando durante tanto tiempo finalmente había llegado. Estaba débil, pero su mente aún era clara. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero quería asegurarse de que Mariana estuviera bien y que la verdad, aquella que había ocultado durante tantos años, finalmente sería revelada. Una tarde, ya debilitado y acostado en su cama, Julio pidió a Mariana que llamara a su familia. Rosa y Miguel, los padres de Mariana, llegaron con miradas preocupadas. Habían seguido de lejos la relación entre los dos a lo largo de los años, agradecidos por lo que Julio había hecho, pero sin comprender completamente lo que sucedía entre ellos. Sabían que Mariana era feliz y estaba segura, y eso era suficiente para ellos. Sin embargo, el semblante de Julio aquella tarde indicaba que algo más importante estaba por decirse. Con dificultad, Julio pidió que todos se reunieran alrededor de la cama. Su voz estaba débil, pero aún tenía la firmeza de alguien que necesitaba decir algo crucial. Miró a Mariana con cariño, luego volvió su mirada hacia Rosa y Miguel. El silencio en la habitación era casi palpable. «Hay algo que necesito contarles, algo que he ocultado por mucho tiempo», comenzó él, respirando profundamente antes de continuar. «Nunca tomé a Mariana como mi esposa de verdad». Los ojos de Rosa y Miguel se abrieron de par en par. La revelación los tomó por sorpresa, pero esperaron en silencio, permitiendo que Julio continuara. «Cuando vi el desespero de ustedes, especialmente el tuyo, Miguel, supe que debía hacer algo. Conocía la situación de la familia, sabía que las deudas los estaban consumiendo y que el destino que estaban preparando para Mariana era cruel. Casarla con un hombre mucho mayor, que no la cuidaría ni la respetaría, eso era algo que no podía permitir». Miguel bajó la cabeza, avergonzado al recordar el momento en que había considerado entregar a su hija tan joven para resolver los problemas de la familia. Nunca le había gustado la decisión, pero la desesperación lo había cegado. Julio prosiguió: «Me ofrecí para casarme con Mariana, pero no porque quisiera una esposa. Lo hice porque sabía que de todas las opciones, yo podría protegerla. No quería verla entregada a un destino que la destruiría. Mariana no merecía eso. Merecía crecer, estudiar, vivir. Y esta fue la única manera que encontré para asegurarme de que tuviera una oportunidad». Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Rosa, que sentía una mezcla de culpa y gratitud por todo lo que Julio había hecho. El silencio de Miguel mostraba que él también estaba asimilando cada palabra, comprendiendo la profundidad del sacrificio de Julio. «Pero lo que ustedes no saben», continuó Julio con una sonrisa débil, «es que yo fui el mayor beneficiado. Mariana me dio algo que nunca pensé que tendría, una razón para seguir adelante. Mi enfermedad, que debió haberme matado hace años, fue detenida por su presencia, por la forma en que ella me cuidó y por la manera en que me dio un propósito. Ella no lo sabe, pero fue ella quien me mantuvo vivo por tanto tiempo». Mariana, al lado de Julio, lloraba en silencio. Las palabras de él confirmaban algo que siempre había sentido, pero que nunca se había dicho en voz alta. Julio la había salvado, pero ella también había sido su salvación. No podría haber pedido algo mejor, concluyó él con un último suspiro de gratitud. «Mariana es todo lo que podría haber deseado, una hija que nunca tuve». Con esas palabras, Julio cerró los ojos, exhausto pero en paz. Sabía que había hecho lo que debía. La verdad estaba dicha, y su corazón finalmente estaba ligero. Mariana, por su parte, apretó su mano con fuerza, prometiéndose a sí misma que honraría todo lo que él le había dado. El sacrificio de Julio no fue en vano, y sabía que a partir de ese momento, su vida estaría marcada por su gratitud y por el legado que él había dejado en su corazón. La enfermedad que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo finalmente lo venció esa noche, pero partió sabiendo que Mariana estaba segura, fuerte y lista para vivir la vida que él le había dado con tanto amor y dedicación. «Mariana», dijo Julio con voz debilitada, casi un susurro,
mientras la luz del atardecer se desvanecía por la ventana, tiñendo la habitación con un suave tono dorado. La miró con ternura, algo que Mariana no había visto en mucho tiempo. Fuiste la hija que nunca tuve. Todo lo que tengo, todo mi patrimonio, será tuyo. Pero lo más importante que tienes ahora es tu libertad. Las palabras de Julio, pronunciadas con esfuerzo, penetraron profundamente en el corazón de Mariana. Ella le sostenía la mano, sintiendo el peso de esas palabras y el significado que tenían. La voz de Julio temblaba, no por debilidad física, sino por la intensidad emocional que intentaba transmitir. El hombre que la había rescatado, que la había criado y educado, le estaba ofreciendo algo que ningún bien material podía igualar, la oportunidad de elegir su propio destino. Quiero que vivas tu vida, continuó él, respirando con dificultad, que encuentres a alguien a quien verdaderamente ames y te cases con esa persona. Hice todo esto para darte una oportunidad de ser feliz. No desperdicies esa oportunidad. Mariana no pudo contener las lágrimas. Sabía que esas serían las últimas palabras de Julio. El peso de sus palabras no residía solo en la oferta de bienes materiales, sino en la profunda libertad que él siempre había querido que ella tuviera. A lo largo de los años, la había protegido de un destino cruel, enseñándole a ser independiente, a soñar con un futuro más grande. Ahora, él se iba, dejándole la decisión de cómo vivir la vida que él había luchado tanto para darle. Ella apretó la mano de Julio, con las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, Julio, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Me diste mucho más de lo que jamás hubiera podido soñar. Julio sonrió débilmente, sus ojos comenzando a cerrarse lentamente. Eso es todo lo que quería, Mariana, que seas feliz. Esa noche, Julio falleció, sereno, en paz, sabiendo que había cumplido su misión. Se fue dejando atrás no solo bienes materiales, sino un legado de amor, sacrificio y protección que Mariana llevaría consigo para siempre. Con la muerte de Julio, Mariana sintió el peso de la responsabilidad y de la libertad que él le había dejado. Heredar todo el patrimonio de Julio era mucho más que tierras y dinero. Era la herencia de una vida llena de sabiduría, de enseñanzas sobre la independencia, el valor de la libertad y, sobre todo, el verdadero significado del amor. Ahora Mariana era libre para vivir la vida que quisiera. La relación que construyó con Julio a lo largo de los años había moldeado su visión del mundo de manera profunda. La libertad que él le dio, al mismo tiempo que la protegía, le enseñó el valor de tener elecciones. El amor que él le demostró no fue el de un hombre hacia una esposa, sino el de alguien que sacrifica todo para garantizar que la persona amada pueda florecer. Fue un amor desinteresado, lleno de respeto, algo que Mariana llevaría consigo en cada decisión que tomara a partir de ese momento. En los primeros meses tras la muerte de Julio, Mariana dedicó tiempo a reflexionar, procesando todo lo que había vivido y todo lo que él le había dejado. Se dedicó a administrar el patrimonio con la misma sabiduría que él le había enseñado, convirtiéndose en una mujer de negocios respetada. Mariana creció aún más como persona, volviéndose verdaderamente independiente, pero nunca olvidando las lecciones que Julio le había dado, la importancia de ser fiel a uno mismo, de vivir con integridad y de valorar las relaciones auténticas. Con el tiempo, Mariana comenzó a explorar el mundo más allá del pueblo. Viajó, conoció a nuevas personas y, poco a poco, se permitió soñar con algo que nunca había creído posible, encontrar a alguien a quien amar de verdad, alguien con quien quisiera compartir su vida, no por obligación o necesidad, sino por elección. Años después, Mariana se casó. Esta vez no fue un matrimonio arreglado ni forzado por las circunstancias. Se unió a un hombre a quien amaba sinceramente, alguien que la respetaba y valoraba por la mujer fuerte e independiente en la que se había convertido. La felicidad que encontró en esa relación fue una prueba de que lo que Julio siempre había deseado para ella se había hecho realidad. Mariana vivió una vida plena y satisfactoria, siempre llevando consigo la memoria de Julio. Él no solo le había dejado una herencia material, sino que le había dado el mayor regalo de todos, la oportunidad de vivir plenamente, de ser libre para amar, crecer y ser quien quisiera ser. Y eso era algo que ningún valor material podría comprar.
Cada decisión que Mariana tomó en su vida, la tomó recordando las palabras de Julio. Él la preparó para el mundo de una manera que nadie más lo habría hecho. Le mostró que el amor no es posesión ni control, sino un acto de entrega y sacrificio. Julio allanó el camino para que Mariana pudiera ser ella misma, y ella honró esa libertad viviendo con plenitud y amor. En los momentos de felicidad junto a su esposo, y hasta en los momentos de dolor y desafío, Mariana siempre recordaba al hombre que había sido su protector, su mentor y, al final, su padre de corazón. Julio se fue, pero su presencia vivía en cada elección y sueño de Mariana. Ahora dime, ¿qué te pareció esta emocionante historia? Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para recibir más historias como esta y compartir con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.